Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Psicoblog Contesta número 17. Como siempre, pasamos directamente a responder vuestras preguntas. Davilev pregunta sobre el sentido que tiene discutir con conspiranoicos, ya sea por el medio que sea, o cómo se debe de discutir con estas personas. La respuesta es sencilla. No vale la pena perder el tiempo y energía en debatir con un conspiranoico para persuadirlo y convencerle de que sus ideas tienen lagunas. Es más, cualquier discusión donde tu interlocutor defienda su argumento lanzando primero un insulto, directo o indirecto, ya es prueba suficiente de la escala que va a tomar esa discusión. Si queréis más información sobre el tema de conspiranoia o conspiraciones, mejor contactar con mi amigo César Buenrostro del canal Evidencia X. Él sabe muchísimo más sobre eso porque prácticamente trata con conspiranoicos todos los días. Sin embargo, ahora vamos al tema de los antivacunas, que también los menciona Davilev en su pregunta, y este ya es un tema más delicado, porque ya no estamos hablando de un colectivo cuyas ideas tienen poca relevancia en lo que es la vida pública, sino que estamos hablando de personas que podrían poner en riesgo la salud de otras personas. Hay muchos artículos hablando sobre lo que es más efectivo a la hora de hablar con estos sujetos, pero a poco que empiezas a leer te das cuenta de que no hay unas conclusiones unánimes. Sin embargo, por lo que he podido leer, sí hay dos vías bien diferenciadas. La primera es que es inútil apoyarse en los datos científicos o médicos para respaldar las vacunas, porque lo que hace es que este colectivo siga haciéndose malas conexiones entre lo que son sus ideas de enfermedad y los efectos secundarios y todo eso. Aparte de que adoptan una posición defensiva porque estás atacando directamente a la raíz de su idea, y ahí ya no hay nada más que hacer. Y la segunda es centrarse en el auténtico objetivo de los padres, que no es otro que el de proteger a sus hijos. Cuando el debate va por esta vía, aquellos que tenían algunas reticencias sobre la vacunación van abriéndose al diálogo e incluso algunos han llegado a cambiar de idea. Y aún así lo mejor es que te apoye un profesional de la medicina preventiva, porque si no la discusión seguirá siendo muy difícil con este colectivo. Irving González López pregunta sobre cuál es el proceso de investigación científica en psicología. Y la verdad que no hay mucha diferencia con otra disciplina. El método científico es el método científico, el esquema es el mismo. Primero tenemos que encontrar una cuestión o un problema y de ahí va a surgir la hipótesis. Después tenemos que diseñar el método de investigación según la naturaleza de las variables que ya han sido definidas a través de la hipótesis. Recogemos los datos, empezamos a analizar esos datos según los estadísticos pertinentes, interpretamos esos datos para llegar a unas conclusiones, dejamos abierto un periodo de discusión para discutir esas conclusiones y finalmente elaboramos el informe o el artículo correspondiente donde se aglutine todo el proceso anterior. ¿Dónde está la diferencia realmente? Pues en los paradigmas específicos y en la metodología que se necesita para estudiar ciertas facetas del comportamiento humano que queramos estudiar. Ya está. No es lo mismo, por ejemplo, estudiar el comportamiento humano a nivel fisiológico que estudiarlo a un nivel colectivo o a un nivel social. En la descripción del vídeo os dejo un pequeño manual de investigación en psicología por si queréis profundizar un poquito más en el tema. Néstor García pregunta sobre la naturaleza de los introvertidos, es decir, si hay más hombres o si hay más mujeres, o de qué depende ser introvertido. Para empezar, ya tenemos un vídeo hablando sobre este tema, así que si queréis podéis investigarlo directamente a través de ese vídeo. Y segundo, el sexo no es relevante en la dimensión de la introversión. Como bien explicaba en el vídeo que trata sobre esto, esta depende de la actividad cortical, del nivel de activación que se necesita para llegar a un punto óptimo de estimulación. Si tuviésemos en una sala a la persona más introvertida y a la persona más extrovertida del mundo, un cerebro presentaría una actividad cortical normal, muy por debajo del óptimo, y otro muy por encima. ¿A quién correspondería cada cerebro? Pues bien, el menos activado pertenecería al extrovertido y el más activado al introvertido. El extrovertido necesita más actividad para poder llegar a ese nivel de activación óptimo. Por eso busca esa actividad. Necesita la energía del ambiente y por otra parte necesita expulsar esa energía. Por eso es extro. Su actividad va dirigida hacia afuera. Y por el contrario, la gente introvertida no necesitan tanta actividad para llegar a niveles óptimos. Además, una vez alcanzado ese nivel, se saturan muy pronto. Ellos generan su propia energía y necesitan para ello mucho tiempo para generarla. Son intro, su actividad va dirigida hacia adentro.
Gaviar12 pregunta que ¿por qué a veces tenemos como momentos de depresión y no sabemos por qué? Y volvemos a subirnos al carro de la depresión sin ni siquiera tenerla. A ver, te resuelvo la duda. Esos momentos de depresión no son depresión. Puede ser hastío, cansancio, saturación mental, tristeza, pero no depresión. Te aclaro, la depresión implica bajo estado de ánimo o un estado irritable la mayoría de las veces, dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño, cambio grande en el apetito, a menudo con aumento o pérdida de peso, cansancio y falta de energía, sentimientos de inutilidad, odio a uno mismo o de culpa. Y para que todo esto sea un episodio depresivo, estos síntomas deben de perdurar mínimo durante 2 meses. Como ves, no es algo que se pueda tener durante un ratito al día y después se pasa. Cuando hablamos de depresión siempre hablamos de algo más serio que una simple sensación. Si la sensación de la que hablas es, como decíamos antes, es más bien una sensación de hastío, de cansancio, de saturación, bajona, es completamente normal. Aparece cuando estamos saturados por algo. Nuestra mente también se agota y necesita descansar. Muchas veces esta sensación desaparece comiendo ciertos alimentos, sobre todo azúcares, o cuando hemos descansado un poco o nos hemos refrescado. Sí, la temperatura del cuerpo también es muy importante en este tipo de situaciones. Resumiendo, eso no es depresión. Llámalo saturación o bajona o ánimo decaído, pero no es depresión. Siempre vamos a hablar de depresión cuando estemos hablando de algo más serio. Y Luis Carlos Saavedra pregunta si abusar de los selfies puede considerarse un trastorno. Pues sí, de hecho, abusar de ello tiene mucho que ver con la adicción a las redes sociales. Con las redes sociales se ensalza mucho el ego de cada uno. Recibimos refuerzos en forma de likes, comentarios, retweets, de fotos, comentarios nuestros. Todo en las redes sociales gira en torno a nosotros. Es un yo constante que al final termina haciendo surgir ese narcisismo en nosotros. Y centrándonos en los selfies y en esa obsesión por encontrar la foto perfecta o de actualizar nuestro perfil cada 2x3 con una foto nuestra nueva, muestra esa necesidad de encontrar ese reforzamiento exterior sobre lo que hacemos o lo que somos. Por lo cual, como todo aquello que implica un refuerzo, tanto externo como interno, o una satisfacción, es proclive de convertirse en un vicio o en una adicción. Si te interesa, en la descripción del vídeo te dejo un enlace para que le eches un vistazo. Y muy bien, hasta aquí este psicoblog contesta. Gracias por haber participado y para aquellos que quieran hacerlo, podéis dejar vuestra pregunta en la descripción del vídeo. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente Psicoblog Contesta.